Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Transmitimos desde Washington, a 3 cuadras de la Casa Blanca. Y al final de este programa, si ustedes quieren verlo, lo pueden encontrar en nuestra página de Facebook o en nuestra cuenta de Twitter. Y el audio, el podcast, está en SoundCloud. Les doy la bienvenida a los invitados a este programa. En primer lugar, José Díaz Briceño, el corresponsal del diario Reforma de México. Pepe, bienvenido a esta mesa como siempre. Gracias, Juan Carlos. María Luisa Rosell, corresponsal de Radio Programas del Perú, bienvenida también. ¿Qué tal, Juan Carlos? Y Pablo Pardo, corresponsal de El Mundo de Madrid, bienvenido igualmente. Muchas gracias. Hay noticia de última hora en España, Pablo, porque como hemos venido cubriéndolo en el canal desde hace varios días ya y en toda la prensa mundial, el gobierno regional de Cataluña, lo que se llama la Generalitat, convocó un referendo independentista el domingo pasado, referendo considerado inconstitucional por el Tribunal Constitucional Español. Y posteriormente ha habido una serie de desarrollos. Dijo el gobierno regional que el 90% de los ciudadanos habían votado a favor del sí, a favor de la independencia. El presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, dijo que eso no se podía hacer y que además le solicitaba al señor Carles Puigdemont, el presidente del gobierno regional de Cataluña, que echara todo para atrás. El rey de España habló hace 48 horas y dijo que aquí había habido un desafío a la Constitución española. Y en los últimos minutos, decía yo, el Tribunal Constitucional, repito nuevamente, la Corte Constitucional Española ha decidido suspender el Pleno, y así lo manifiesta, lo está informando su periódico El Mundo, ha decidido suspender el Pleno del Parlamento, es decir, del Parlamento Regional Catalán, del lunes, en el cual está previsto que Cataluña declare su independencia. El señor Puigdemont criticó el discurso del rey de España y dijo que va a seguir adelante con esta iniciativa. Aquí qué puede ocurrir, porque cada vez empeoran las cosas y sobre todo se le ha pedido por parte de un sector de la sociedad española al señor Mariano Rajoy, el presidente del gobierno, que aplique el artículo 155 de la Constitución, que dice que cuando las autoridades de una comunidad autónoma, de una región, como lo es Cataluña, desobedecen o no aplican las normas de la Constitución española, el gobierno central puede tomar el gobierno regional. Esto del Parlamento parece ir en esa dirección. Sí, y el mensaje del rey hace 48 horas parecía también ir en esa dirección, en el sentido de abrir la puerta y legitimizar la aplicación del artículo 155 de la Constitución, que suspendería la autonomía catalana. También de hecho hay artículos de la Constitución de los cuales no se ha hablado, que son mucho más duros. Por ejemplo, el artículo 8 dice que el ejército es el garante de la unidad nacional. O sea que digamos que desde el punto de vista legal incluso el gobierno español podría mandar el ejército. De hecho ha habido, por lo menos al menos sí que se ha considerado la posibilidad de enviar a las Fuerzas Armadas, bueno, pues porque tienen más capacidad técnica, digamos, que no es para hacer una ocupación militar, etc. Pero sí, desde luego nadie tiene absolutamente ni idea de a dónde puede llegar esto. Nadie pensaba que se iba a llegar a esta situación. Y incluso entre los propios nacionalistas catalanes, pues bueno, también hay divisiones porque digamos que el clima de enfrentamiento es muy fuerte. Queda por ver, por ejemplo, el lunes en esta reunión del Parlamento, que evidentemente se va a celebrar, aunque el Constitucional haya dicho que no es legal. Incluso los propios letrados, los propios abogados del Parlamento catalán habían dicho que no se podía celebrar esta reunión, esta conferencia del Parlamento, y en el cual parece que el único orden del día va a ser la independencia. Queda también por ver si el gobierno español va a adoptar alguna medida previa para que no se reúna el Parlamento, o si va a esperar a que se reúna el Parlamento, se anuncie en un procedimiento, una reunión que el gobierno no reconoce porque el Constitucional ha dicho que es ilegal, que proclame la independencia y después actuar. De todas maneras, queda también una cuestión clara. Si se aplica el artículo de la Constitución, el 155, que acaba, digamos, con la autonomía catalana de manera temporal, obviamente tampoco sería el final de la autonomía catalana, los responsables de la independencia deberían ser detenidos. ¿Cómo van a ser detenidos? Es decir, sabemos que los nacionalistas catalanes han hecho un uso muy bueno, digamos, de todas las técnicas de desobediencia civil. Si el presidente de Cataluña se encierra en su despacho rodeado de 300 personas, 300, digamos, civiles catalanes, con niños, etcétera, como ha sucedido
en el caso del referéndum del domingo, pues podríamos encontrarnos de nuevo en una situación políticamente peligrosa y desde el punto de vista de la seguridad de las personas, de la imagen exterior de España, también muy complicada. Con lo cual, volviendo a tu pregunta, ¿qué va a pasar? Honestamente, no tengo ni idea. Y el que pretenda saberlo, yo creo que o miente, o está mal de la cabeza, o ha bebido, porque los hechos nos están sobrepasando a todos. Una situación verdaderamente lamentable y extrema esta, María Luisa, porque por supuesto por otro lado está el sentimiento independentista catalán ahí. Hoy los editoriales de los grandes periódicos en las ediciones impresas son muy claros en el sentido de que pues, si la situación llega a un extremo, pues debería el gobierno español aplicar el artículo 155. El editorial del periódico El Mundo se titula Intolerable desafío de Puigdemont al rey y a España. El editorial del diario El País de Madrid se titula La hora del gobierno. Y esta mañana el expresidente José María Aznar, del mismo partido, de Mariano Rajoy, el Partido Popular, no con su nombre, con su nombre y apellido, pero sí a través de la FAES, que es el Centro de Análisis y de Estudios que él tiene en España, emite un comunicado, la FAES, diciendo que si el presidente Mariano Rajoy no es capaz de poner en marcha la Constitución, de activar el artículo 155, de tomar las medidas del caso, pues lo que debería hacer es convocar elecciones, es decir, renunciar e irse y declarar su incapacidad. María Luisa. Sí, lo que vemos ahora es realmente un emplazamiento al gobierno nacional. El gobierno español está entre la espada y la pared. Hay unos quienes dicen que el gobierno español debería, el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy, debería comenzar a tomar medidas ahora, antes del día lunes, que es cuando se espera el anuncio de esta independencia de manera unilateral. Pero también hay cosas que son muy relevantes, que mencionan tanto los dos editoriales de los dos diarios más importantes de España, el diario El Mundo y el diario El País. El diario El Mundo desde un principio dice que Puigdemont no es un interlocutor legítimo ni válido, cuestiona un poco la legitimidad de Puigdemont. Pero, quiera o no, el gobierno español, ese es el interlocutor que les ha tocado y con ese es con el que tienen que lidiar. Y el diario El País, por su parte, hace un llamado, una convocatoria a las dos fuerzas políticas más importantes, que son el Partido de la Derecha y el Partido Socialista, el PP y el PSOE, para que establezcan una hoja de ruta, digamos, un plan que lleve al gobierno a tomar medidas antes del día lunes. Con lo cual ves que hay realmente un entrampamiento en este momento. Y por otro lado hay una cosa muy importante que yo justo comentaba con Pablo antes del programa, que es que lo que no se quiere, o lo que los españoles no quieren, el gobierno, las fuerzas de oposición, no quieren, es que en esta encrucijada y en esta crisis política haya una intermediación internacional. Lo que menos quisiera la corona, lo que menos quiere el gobierno español, lo que menos quieren los españoles es que se vea ante los ojos del mundo que España tiene que recurrir a la ayuda. Así es, exactamente, que no son capaces de resolver sus propios asuntos y no quieren la injerencia de otros gobiernos de Europa ni de la Unión Europea en una especie de mesa de diálogo, de negociación para salir de la crisis. Pero coincido con Pablo que el pronóstico es absolutamente reservado, no se sabe qué va a pasar. Pepe del Briceño. Sin pretender saber exactamente a dónde va a parar, ni tampoco ser un especialista en la política de Cataluña y España, a mí lo que sí me sorprende es que lo que estamos viviendo, y ya lo hemos discutido varias veces, no es la consecuencia de las acciones de unos días, es la consecuencia de años de inacción y falta de encontrar cordura, ¿no? Sabemos que al menos 7 años se han tardado en encontrar una salida a este conflicto. Ahora, hay que decir, siempre nos han vendido la transición española a la democracia a finales de los 70 como un ejemplo de texto de cómo debe conducirse una transición, el papel del rey, el papel de la oposición, el papel de los principales actores. Pues siento que justamente esto que hemos vivido en los últimos días es exactamente lo opuesto, es un caso completamente de ejemplo, pero de lo que no se debe hacer. A mí me parece que las interlocuciones, por ejemplo, del rey hace 2 días, casi al último minuto, cuando ya se celebró, se intentó celebrar este referéndum, cuando ya se utilizó la fuerza de alguna manera el domingo, pues me parece que incluso demostró que la propia corona española renunció a su capacidad de árbitro, ¿no? Tomó sin duda de estar por encima de los partidos políticos. Es, sin duda tomó una opción, que es la opción de la legalidad, de defender la Constitución, defender la integridad del Estado español,
pero sin duda se echa de menos figuras que logren convocar a un acuerdo más grande y que no exista un camino del diálogo que permita satisfacer esto. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington y seguimos hablando de Cataluña, Pablo, al hilo de esta suspensión de la sesión del lunes del Parlamento Regional en Cataluña, ordenada por el Tribunal Constitucional Español. Pero aparte de estas cuestiones jurídicas, también la economía tiene mucho que ver en lo que está ocurriendo. En Cataluña hay dos instituciones financieras, dos entidades financieras muy fuertes, una de ellas CaixaBank, que es una de las entidades financieras más fuertes de España, y otra el Banco Sabadell. Sabadell es una ciudad catalana, y tienen sede o domicilio legal en Barcelona, en la capital de Cataluña. Como consecuencia de todo lo que está pasando, los directivos de Caixa o de CaixaBank, o de la Caixa, como lo conocen mejor los españoles, están considerando la posibilidad de llevarse el domicilio, de llevarse la sede de la Caixa, sacarla de Cataluña y llevarla a las Baleares, que es una comunidad autónoma distinta, en donde están islas como Mallorca, Menorca e Ibiza. Entre otras cosas, cuando fue fundado CaixaBank, el nombre de la entidad era Caja de Pensiones para la Vejez y de Ahorros de Cataluña y Baleares. Eso por un lado. Y por otro lado, el Banco Sabadell está estudiando trasladar su domicilio a Alicante, que es una ciudad costera en España que está también fuera de Cataluña. Se dice que esto podría perjudicar bastante, por supuesto, la economía catalana. ¿Por qué razón están considerando estas empresas en salir? Es que si declaran la independencia de Cataluña el lunes, se afecta demasiado la solidez de estas entidades financieras. Incluso el día de ayer fue uno de los más graves para el valor de las acciones en bolsa de varias empresas españolas, empezando por estas dos. Sí, en general para la bolsa española fue el peor día desde que los británicos votaron a favor del Brexit, de la salida de la Unión Europea, que fue un shock para toda la Unión Europea. Vamos a ver, si Cataluña proclama la independencia y no tiene ningún tipo de consecuencia práctica, el daño para estos bancos y para empresas catalanas es significativo, porque aumenta la incertidumbre, porque la economía catalana lleva prácticamente una semana semiparalizada con todas estas protestas y con toda esta situación, porque en el resto de España hay miedo a que los bancos catalanes puedan sufrir por esta situación y perder solvencia, perder liquidez. Hay gente que está sacando sus ahorros de la Caixa y del Banco Sabadell. Y en último término, es posible, no lo sé, y no tengo ninguna prueba, ni ningún testimonio, ni circunstancial, ni más sólido al respecto, de que haya españoles que estén sacando su dinero, pues diciendo, bueno, como represalia, digamos, por la declaración de independencia. Pero esto es una mera especulación mía. En el supuesto de que Cataluña se proclamara independiente, digamos, con todas las de la ley, y España y quedara fuera de España y de la Unión Europea, pues estos bancos quebrarían inmediatamente y se produciría un corralito en Cataluña. Entonces, estas son unas situaciones, digamos, que preocupan mucho a los bancos, porque ellos lo que quieren es ganar dinero. Hay fondos de inversión que ya han retirado su dinero tanto de CaixaBank como de Sabadell, precisamente por la incertidumbre política, etcétera. La calificación del riesgo, que es como se evalúa el riesgo de las empresas y de los países de España y de Cataluña, ha empeorado estos días. Cuando una empresa o una entidad tiene una calificación peor y pide dinero prestado, tiene que pagar un interés más alto, con lo cual está habiendo un impacto claro. Y esto yo creo que es otro de los grandes factores de incertidumbre en la crisis de los que estábamos hablando hasta ahora. En Cataluña existe digamos, tanto en Cataluña como en España, de una manera muy española, y tal vez algunos latinoamericanos sean capaces de entender esto, porque en nuestro país también pasa, no hay bloques sólidos, digamos, es todo el mundo contra todo el mundo. Entonces, digamos, en la parte unionista de España, está por un lado el PP, el partido en el poder, en el cual, digamos, el expresidente está enfrentado con el presidente, como comentabas hace un momento, sí. Pero al mismo tiempo está el Partido Socialista, que, como decía el país, no se pone de acuerdo con el Partido Popular. El PSOE. Está Podemos, que es más a la izquierda, que está a favor de una negociación completa. Entonces, digamos que es muy caótico y muy difícil. Dentro de los separatistas catalanes existe la misma división, o incluso todavía mayor. Carles Puigdemont, el presidente de Cataluña, es un hombre de derechas, por así decirlo, y es del partido de la derecha nacionalista catalana.
Sin embargo, todo el movimiento independentista está siendo llevado a cabo por Esquerra Republicana de Cataluña, por la CUP, por movimientos que son muy de izquierdas y algunos incluso antisistema. Sí, están unidos únicamente por el afán independentista. Exactamente. Entonces, a este grupo, y hoy la agencia de noticias Bloomberg sacaba, justo cuando empezamos ahora el programa, sacaba una noticia a este respecto diciendo que hay una división muy grande, digamos, entre estos grupos que dirigen la independencia en la calle y que la dirigen en la opinión pública y que tienen un peso muy grande en el Parlamento, y digamos el gobierno oficial catalán, que quiere independencia, pero es un gobierno muy alineado con las empresas, con la burguesía, etc. Por parte del gobierno catalán de Puigdemont sí que existe pánico ante que estas empresas se vayan, porque además estas empresas son el medio de poder tradicional de Cataluña en España. Entonces, mientras que por parte de los otros, de la CUP, de RC, están incluso diciendo, bueno, pues si CaixaBank quiere irse, que se vaya y crearemos un banco nacional catalán, un banco del Estado catalán, etc. Entonces, aquí hay una división muy grande. Bloomberg decía que esto incluso puede afectar a la proclamación de independencia el lunes, ¿o no? Como estoy diciendo, esto empezó ahora mismo, esta noticia salía cuando estábamos sentándonos aquí. Y es un factor de riesgo mayor, porque el impacto económico de todo esto en Cataluña es muy grande en España, pero en Cataluña va a ser gigantesco. Pepe de Briceño. Sí, pienso exactamente como Pablo, que las consideraciones económicas estarán ahí. Además, la salida de Cataluña eventual, si es que lo declara, le cierra todos los mecanismos de estabilización que le podría dar proporcionar la Unión Europea. El financiamiento de los bancos privados, ¿no?, para la estabilización, pues quedaría cancelado completamente. Como bien dice Pablo, el impacto en España sería duro, pero en Cataluña todavía sería más fuerte. Y bueno, hay que recordar, la deuda propia de Cataluña también sería un problema sumamente grave, que se agravaría y se está agravando como pasan las horas. Sería interesante ver cuáles son las consideraciones finales. ¿Es solamente la ideología lo que termina estableciéndose y imponiéndose al final en el diálogo que pudiera eventualmente tener? ¿O son consideraciones de bolsillo que eventualmente pudieran frenar todo esto? María Luisa. Es difícil ver con la explicación que hacía Pablo y los argumentos que estaba esgrimiendo José, que las fuerzas que están a favor de la independencia no hayan calibrado estas consecuencias, teniendo en cuenta que tiene grandes repercusiones económicas. Creo que al final de todo este caos, el gran ganador está siendo Putin, como lo dijo esta semana. Sí, lo dijo alguien. Sí, como lo dijo esta semana en su editorial el Washington Post. Yo creo que está feliz. Sí. Desde Moscú mirando cómo esta división... Fue el editorial del Post. Sí, así es, fue editorial del Post esta semana bueno, el editorial era muy claro. En España se realizó un referéndum, en Rusia ganó Putin. Sí. Y yo creo que es así, yo creo que está feliz viendo cómo estas fuerzas de muchísima confusión a través de redes sociales, promoviendo una independencia que no tiene luces claras de que vaya a resolverse de manera, primero, pacífica, y luego que tenga una ruta, digamos, que tenga un ordenamiento jurídico, que tenga ciertas previsiones económicas. No hay previsiones económicas, no hay ordenamiento jurídico, y hay un líder de fuera que está feliz viendo que el caos está reinando en España, que es lo que él quiere, básicamente. Es que todo este debate recuerda un poco también al tipo de pensamiento mágico que hay aquí en Estados Unidos con Trump, ¿no? Es decir, para muchos catalanes es, bueno, se proclamará la independencia y Cataluña volverá a ser grande de nuevo, ¿no? Igual que para muchos americanos será... Por obra de magia. Trump ganará y hagamos América grande de nuevo, ¿no? Es decir, bien... ¿Cómo lo vamos a hacer grande, ¿no? Y yo creo que efectivamente lo que tú comentabas, ha habido un error de cálculo brutal en las dos partes. Es decir, una parte ha apostado porque no iba a haber referéndum y entonces nada iba a cambiar. La otra parte apuesta porque va a haber independencia el lunes y mágicamente por la independencia pues todo va a seguir perfecto y todo va a ir mucho mejor, ¿no? Sin tener ningún plan. Bueno, y después, y para el martes, ¿qué hacemos, no? Entonces yo creo que los dos han pecado de una incapacidad de planificación, de planeamiento brutal. Mire, Cataluña es una zona que tiene más de 30.000 kilómetros cuadrados y la capital es Barcelona, como decíamos, y tiene 7,5 millones de habitantes. Produce alrededor del 18% del Producto Interno Bruto, o representa el 18% del Producto Interno Bruto de España, pero el total de las exportaciones de España a Cataluña le corresponde algo así como el 25%, que es muy alto. Pero le quiero hacer una pregunta porque aquí se va a hablar muchísimo
del IBEX 35. Recordemos, como mencionaba usted, que ayer se produjo la peor caída de la bolsa española desde cuando el Brexit, desde el momento del Brexit, una caída de un 2,85%, pero para las entidades como el Banco Sabadell y CaixaBank fue de alrededor del 5%. Se habla mucho de eso del IBEX 35 y hablaremos mucho de eso si hay mucha información económica. ¿Eso qué es? El IBEX 35 es digamos, es como cuando se habla en Estados Unidos del Dow Jones o del Standard & Poor's. Es un índice formado por las 35 mayores empresas de la bolsa española, que es muy curioso porque el IBEX 35, el nombre IBEX 35 se creó para no poner la palabra Madrid, que es la principal bolsa de España, porque entonces los catalanes y los vascos se hubieran enfadado mucho. Entonces por eso se creó una palabra que era IBEX 35. Digamos que todas las bolsas tienen lo que se llama un indicador selectivo de grandes empresas, de las empresas que a lo mejor suponen el 80% del dinero que se mueve en la bolsa, y el IBEX 35 pues es como el Dow Jones en Estados Unidos, el DAX en Alemania. ¿Y qué empresas hay ahí? Bueno, están principales. Muchas de ellas son también empresas que están presentes en América Latina, es decir, por un lado están los grandes bancos, el Banco Santander, el BBVA. Están las grandes, bueno, Telefónica, lógicamente, Repsol, grandes constructoras, ACS, bueno, todas estas... Gas Natural. Gas Natural, efectivamente. O sea, empresas catalanas, bueno, Gas Natural es una empresa catalana que está allí, que en el IBEX 35, que es muy potente. Está también Endesa, que es una empresa parcialmente catalana, es una eléctrica. Abengoa ya no está, era una empresa de energías renovables. Fundamentalmente hay empresas, grandes empresas de construcción, de telecomunicaciones, de defensa. Indra, por ejemplo, que hace tecnología de defensa, es otra empresa que es también catalana. Bancos, está Inditex, que es Zara, que es una de las mayores empresas del mundo. Está ahí, digamos que es un poco la representación de las grandes empresas españolas. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. Hay noticias en Pepe Díaz Briceño de Rex Tillerson, el secretario de Estado estadounidense, el hombre que maneja la diplomacia desde el 20 de enero cuando se posesionó Donald Trump. Hubo un informe en la cadena de televisión NBC en donde afirmó que en una reunión recientemente en la Casa Blanca con sobre todo personas del área de seguridad nacional, el señor Tillerson se refirió a su jefe, a Donald Trump, a su jefe de él, como se dice, al señor Donald Trump, como un idiota. Dijo que el presidente Trump era un idiota, un moron. Sería la traducción. Idiota creo que es la más aceptada, según hemos discutido varias veces aquí en este programa. Y entonces hubo también rumores de que el señor Tillerson, Trump se enfadó, como es obvio, cuando se enteró, al parecer, y el señor Tillerson era el epicentro de una serie de rumores según los cuales él iba a presentar su dimisión, iba a presentar una renuncia. Ayer Tillerson, poco antes del mediodía, dio una rueda de prensa bastante singular, y en la rueda de prensa dijo que él renovaba su compromiso con Donald Trump, su fidelidad con el presidente estadounidense. Dijo que Trump siempre pone a América primero, que Trump es un hombre brillante, utilizó la palabra smart, dijo que él en ningún momento ha pensado en renunciar, y que ese tipo de rumores son cosa de Washington, pero que de la ciudad de donde él viene, en esa ciudad no se producen ese tipo de chismes como los que hay aquí en la capital estadounidense. ¿Esto qué tiene detrás? Porque además Trump después envió por su mensaje en su cuenta de Twitter, envió un mensaje diciendo que lo que pasa es que la cadena NBC o NBC está cayendo en lo que tiene que ver con los ratings, con la sintonía, con la audiencia. ¿Aquí qué hay detrás? Porque no es normal que un hombre que maneja la diplomacia estadounidense salga 8 meses después de haberse posesionado a decir no voy a renunciar. Siempre que alguien dice que no va a renunciar es porque por lo general termina renunciando. Sí, una vez más, si hubiéramos acumulado la cantidad de crisis políticas que ha vivido el presidente Trump en estos primeros 9 meses de gobierno, pues serían espectacularmente grandes en otros periodos presidenciales, y en este es solo una anécdota más, considerando la gran gravedad de cosas que le está ocurriendo al presidente Trump. Alguien leía un comentario en una prensa estadounidense ayer que decía que básicamente esta revelación de que Tillerson se refirió a Trump como un idiota realmente le quita cualquier tipo de interlocución efectiva que pudiera tener con las contrapartes fuera de Estados Unidos, de poder hablar por el presidente en temas de política exterior. A mí, la verdad, a mí me pareció exactamente lo contrario, porque básicamente nos está revelando que Tillerson no es un idiota y que sí reconoce que Trump está fuera de sus cabales en muchas de las situaciones,
y quizá es una persona que entiende más el momento político tan grave que vive el presidente con los distintos temas, desde los escándalos de Rusia, sus posiciones incongruentes sobre con Norcorea, la crisis en el Medio Oriente, etc. Ahora, es dramático ver a un secretario de Estado presentándose ante medios ayer para decir, usted le ha llamado idiota al presidente, y él con una santidad prácticamente como de monjita de un convento, diciendo, en las partes de mi país, que es básicamente el área de Texas, Houston, no se habla así. Bueno, yo conozco a muchos tejanos que hablan mucho así y hasta peor, ¿no? Entonces, realmente él estaba buscando esquivar la pregunta, después su vocera dijo que lo confrontó y le dijo que no era cierto, pero efectivamente el señor Tillerson, a decir de muchos analistas, tiene los días contados, se sabe que para enero ya no estará en el puesto, solo busca completar un año de estadía y meter a su currículum que estuvo como secretario de Estado. La señora Nikki Haley, que es la embajadora de Estados Unidos en Nueva York, ante Naciones Unidas, es considerada como la candidata inmediata, y en el propio reporte de NBC se revela justamente el difícil rapport, la relación que existe entre ellos. Entonces, pues todas las apuestas estarán a que Nikki Haley será la próxima secretaria de Estado en enero del próximo año. María Luisa. Yo creo que lo que nos quedó claro después de la conferencia de prensa es que el secretario de Estado sí llamó idiota al presidente de los Estados Unidos, porque no lo desmintió, lo dejó ahí muy en claro entre líneas. Y la otra cosa que creo que también quedó muy claro después de la conferencia de prensa es que esto ocurre no en cualquier momento, ocurre a una semana o menos de una semana, unos días después de que el secretario de Estado en representación de la Cancillería estadounidense esté en China diciendo que está viendo canales de diálogo, de comunicación con Norcorea, porque Estados Unidos tiene una crisis verbal que llega a unos límites que a veces son impredecibles. Y que diga el secretario de Estado estuvo buscando caminos de diálogo con Corea del Norte para que el presidente de los Estados Unidos lo desmienta a los segundos a través del Twitter, que es su manera de comunicación predilecta, a decirle al propio secretario de Estado en público que no pierde el tiempo, que no pierde energía, que con Corea del Norte hay que actuar de otra manera y que se va a hacer de otra manera. ¿Qué haces ahí, básicamente, ¿no? ¿Cómo el presidente de Estados Unidos le va a decir a su secretario, a su jefe de la política o el representante de la política exterior en Estados Unidos, estás perdiendo tu tiempo en ese viaje? O sea, bueno, más claro el agua, ¿no? Yo creo que esas comunicaciones y el hecho de que el propio presidente de Estados Unidos trate de esa manera públicamente al secretario de Estado, yo creo que le han colmado mucho la paciencia. Estoy segura que Tillerson ha considerado más de una vez renunciar al cargo. De hecho, creo que los reportes de prensa dicen que John Kelly y el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, le pidieron en el verano, cuando se hablaba de este tema, porque no es la primera vez que se habla de la posible renuncia de Tillerson, que se quede en el puesto, que la estabilidad de Estados Unidos está por encima, que es su deber patriótico quedarse, y Tillerson un poco a regañadientes habría aceptado quedarse en ese puesto. Así que yo llevo esas dos conclusiones. Yo creo que sí le dijo lo que le dijo y yo creo que tiene muchas ganas de irse del puesto, pero todavía no ha considerado dejarlo. Hasta The Washington Post, aquí en primera página, Pablo dice, Tillerson assures Trump he's loyal. O sea, Tillerson le asegura a Trump que él es leal, que es fiel. ¿Cuál es su percepción de lo que está pasando entre los dos? Bueno, yo creo que esto arranca de cómo Tillerson consigue el cargo, que es muy representativo de la administración Trump. Es decir, Tillerson va a ver a Donald Trump cuando Trump es presidente electo en la Torre Trump, que era cuando había aquella especie de circo que iba todo el mundo y los medios de comunicación lo sacaban, menos los rusos que iban por el garaje y no se les veía. Y entonces Trump, y esto lo ha contado el propio Tillerson en una entrevista, creo que en la revista Político, en el periódico Político. Entonces están hablando y al cabo de un rato Trump le dice, oye, ¿y por qué no te haces secretario de Estado? Y Tillerson dice, no hombre, no me voy a hacer secretario de Estado, no tengo experiencia. Tillerson se jubilaba a los 3 meses. Entonces Tillerson se va a su casa, no sé si en Nueva York o en Houston, donde no se utilizan palabras como idiota porque la gente habla como en el siglo XVI, antes de Cristo. Y entonces se lo dice a su mujer. Y yo no sé si es que la mujer dice, Dios mío, este hombre se jubila dentro de 3 meses. ¿Qué me voy a hacer con él en casa? Exactamente, yo no lo quiero tener en casa. O si verdaderamente tiene un alto sentido patriótico y le dice, pero Rex, por amor de Dios, ¿cómo vas a decir que no? Tienes que aceptar. Entonces Tillerson llama a Trump o lo que sea y dice, vale, pues sí, pues me hago secretario de Estado. Sin tener ni idea de diplomacia, sin tener absolutamente nada. Bueno, tiene una empresa, dirigía una empresa petrolera muy grande, la segunda mayor privada del mundo,
pero bueno, dirigir una petrolera no es dirigir un departamento ministerial. Todo el mandato de Tillerson en el Departamento de Estado ha sido una catástrofe. La gente se está yendo, vamos, yo creo que como si Tillerson aguanta 2 años más en el Departamento de Estado pueden poner un club de baile, vamos, porque no va a quedar, no hay nadie. El yerno de Trump le ha quitado parte de su cartera, de su portfolio de temas. Nikki Haley le ha quitado parte también. O sea, es que ahora mismo, ¿qué más da que Rex Tillerson se vaya o se quede? O sea, es que no pinta absolutamente nada. El pobre hombre se va a China a arreglar el viaje de Trump, habla algo de Corea del Norte y Trump a los 10 minutos le dice que está perdiendo el tiempo, que eso es una tontería. Entonces, bueno, yo creo que es casi una señal de la disfuncionalidad tremenda. Es decir, quien lleva la política exterior en Estados Unidos es Trump, su yerno y el secretario de Defensa, James Mattis, que tiene muchísimo más dinero que Tillerson. Lo cual, pues bueno, yo creo que Tillerson lo mejor que puede hacer es convencer a su mujer de que va a estar en casa tranquilamente viendo la televisión o lo que sea y que no va a dar mucha guerra y irse porque nadie va a notar la diferencia. Cambio de asunto, María Luisa, para hablar de la gran tragedia en Las Vegas, la muerte de 58 personas después de que un hombre, él también finalmente fue abatido por los cuerpos de seguridad estadounidenses, después de que el hombre abriera fuego contra un lugar en donde se llevaba a cabo un concierto con unos rifles automáticos. Se habla muchísimo de que aquí en Estados Unidos ha sido imposible prohibir la compra y porte de armas de fuego porque están protegidas ambas por la segunda enmienda de la Constitución estadounidense. Pero ahora se ha hablado muchísimo también sobre la circunstancia de que este hombre, el asesino, lograba disparar muchísimas balas por segundo, todo ello porque tenía unos rifles que eran semiautomáticos y compró unos aparatos que los volvieron automáticos. Bueno, pues ahora, dando un aparente giro importante, algunos miembros del Partido Republicano en el Congreso, que han defendido siempre el porte y la utilización de las armas, han dicho que están dispuestos a aprobar un proyecto de ley, si se presenta, según el cual pues serían prohibidos este tipo de aparatos. Así que un rifle, un fusil de asalto no se pueda convertir en un fusil automático que dispare varias balas por segundo. ¿Es un cambio importante en la política de los republicanos? Luego de la matanza de Sandy Hook en el año 2014, en diciembre, donde murieron 20 niños en el estado de Connecticut, la senadora por el estado de California, Dianne Feinstein, presentó un proyecto de legislación en este sentido y fue derrotado. Si eso se aprueba ahora, ¿quiere decir que los republicanos están empezando a cambiar? Bueno, eso está por verse. Vamos a ver si realmente los republicanos están dispuestos a hacer un mínimo de concesiones en lo que se refiere a legislación que tenga que ver con el control de armas. Lo que estamos viendo es un proyecto de ley que lo único que permitiría, por lo menos es el mínimo común denominador, porque a lo que los demócratas están apostando, esta propuesta es demócrata, de la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, que es una luchadora toda su carrera, desde que era alcaldesa en San Francisco, en favor de un control de armas mínimo en Estados Unidos, es restringir la venta de estos aparatos que convierten a un rifle en un arma automática, porque es lo que hemos visto que se usó en esta matanza, que ha tenido un número desproporcionado de heridos y de muertos comparadas con las anteriores matanzas. Eso solamente es un mínimo de petición que está haciendo esta senadora y todavía está por verse qué republicanos la apoyarían. El liderazgo del Senado, es decir, el el líder de la mayoría en el Senado, el republicano Mitch McConnell, ha dicho que ni hablar, que no hablemos del tema. Él no quiere hablar de ningún tema, ni siquiera una mínima concesión o cualquier tipo de proyecto de ley que tenga que ver con la regulación de portes de arma o control de armas. En la Cámara de Representantes pasa algo parecido. Hay unos cuantos republicanos en algunos estados que tradicionalmente tienen una flexibilización del porte de armas que estarían dispuestos a sentarse y ver qué proyectos de ley pasan en el Congreso o qué proyectos de ley pueden entrar a la mesa de negociaciones en ambas cámaras. Pero yo creo que lo que es lamentable es que la ciudadanía estadounidense no haya sido capaz de hacer mayor presión después de tener tantas matanzas, después de tener tantos muertos cada año por causas de armas de fuego, unas matanzas y otras no, pero es básicamente violencias con armas de fuego, no sean capaces de hacer presión en sus estados, en sus jurisdicciones, para que haya un mínimo de restricción del porte de armas. En estados como Wisconsin, por ejemplo, la gente puede llevar a sus oficinas sus armas, las deja en un lugar cerrado, en un locker, en una oficina, y luego termina la hora de trabajo y coge su rifle y se va a hacer casa.
claro, perfectamente la persona que lo usa en ese caso se supone que lo está usando para hacer caza, pero también ocurren accidentes. Y así como en ese estado, como en Nevada, la flexibilización del porte de armas es casi inaudita. Aquí en Washington los chicos llevan armas a los colegios públicos y a veces ocurren accidentes. Entonces creo que aquí lo que hay es una lentitud de la sociedad civil que no es capaz de hacer una presión más efectiva. No hemos visto marchas, no hemos visto protestas, no hemos visto vigilias, ni siquiera aquí en Washington frente a la Casa Blanca. Y yo creo que eso hace que la Asociación Nacional del Rifle, que tiene un gran poder político y económico para pagar las campañas de estos republicanos y demócratas también en el Congreso, pueda actuar de manera muy impune, muy fácil, con una estrategia que es un poco ya conocida, ¿no? Pasa la tragedia, no dicen nada y luego comienzan otra vez con el tema de no querer que ninguna legislación se ponga en discusión. Siempre es igual. Pepe. Pienso que lo que estamos viendo son las ganas de creer por parte del movimiento a favor de mayor control de las armas de fuego. Las ganas de creer porque pues, necesitan una victoria ante décadas, se podría decir décadas, pero al menos años, en el que el debate hacia mayor control de armas ha estado completamente estancado. Recordemos, en 2013... Yo recuerdo, estuvimos varios reporteros allá en Sandy Hook, en Connecticut, sí, cuando se disparó contra decenas de pequeñitos de kindergarten que murieron evidentemente en un salón de clases. Y recordamos, en ese momento el debate era para mayor control de antecedentes psicológicos, antecedentes mentales de las personas que compran armas de fuego. En principio había un sentimiento de que esa era una cuestión que iba a ocurrir, al menos apretar más fuerte esa parte. El tema llegó al Congreso, los demócratas la presentaron y en principio se podía pensar que algunos republicanos moderados iban a estar ahí, los votos en el Senado, para avanzar con la legislación. Pues no solo los republicanos moderados se salieron, sino también los propios demócratas más centristas abandonaron a sus contrapartes más progresistas. Y desde entonces no se ha tocado nada. Hay documentales hablando de cómo ha sido un momento tan dramático, de que a pesar de la tragedia de niños pequeños no se hace nada en Estados Unidos. Llegamos ahora 4 años después y seguimos en el mismo debate y ahora estamos esperanzados porque puedan prohibir una pequeña cosa que se llama la culata de recambio, que es un aditamento que cuesta menos de $200 para hacer automáticos rifles semiautomáticos. Es verdad, ese es lo mínimo que se va a llegar y tenemos dudas de que eso pueda lograrse. Entonces realmente es una esperanza que el movimiento a favor de mayor control está buscando para tener mayor momentum. Pablo Pardo. Sí, yo solamente quiero comentar una anécdota. En Estados Unidos existe un individuo llamado Alex Jones que tiene una página web que se llama Infowars, a la cual Donald Trump como candidato llamaba por teléfono en ocasiones y dijo dijo en antena varias veces que era un medio de comunicación muy respetado. Bueno, Alex Jones, entre otras cosas, es uno de los que dice que la matanza de Sandy Hook no tuvo lugar, no existió, eran todo actores. No se mató a ningún niño y era todo una conspiración del gobierno de Barack Obama para quitarle las armas a la gente. O sea, yo creo que esto ya nos indica el nivel del debate en el que estamos. Es decir, yo creo que coincido con mis compañeros en que es muy difícil que se vaya a prohibir absolutamente nada. Sí. De hecho, esto lo único que puede hacer es frenar un poco la liberalización, porque se va a permitir los silenciadores, precisamente, con el pintoresco argumento de que son contaminación acústica, de que pegar tiros es contaminación acústica, entonces es mejor pegar tiros en silencio, claro. Y, bueno, por ejemplo, aquí tenemos en la campaña electoral a gobernador de Virginia, la Asociación Nacional del Rifle, en deferencia a los 58 muertos de Las Vegas, ha suspendido durante una semana los comerciales en televisión de apoyo al candidato republicano. El lunes vuelven, como una semana de respeto. Y, desgraciadamente, yo creo que los Estados Unidos armados van a seguir armándose. Ya regresamos a Club de Prensa. Volvemos a Club de Prensa en NTN 24 desde Washington. María Luisa, hay noticias de Pedro Pablo Kuczynski, el presidente del Perú,
ha tenido problemas con el Congreso unicameral porque allá hay mayoría de la oposición. La Fuerza Popular del partido de Keiko Fujimori, candidata derrotada por él en las elecciones, tiene 71 de los 130 escaños, y ahora el año entrante vienen las elecciones locales. Eso por una parte. Incluso Bloomberg saca una guía para entender el conflicto entre la oposición y Kuczynski. La oposición ha forzado que Kuczynski haya tenido que cambiar a todo el gabinete ministerial. Pero por otro lado hay noticias de Alan García, que fue presidente del Perú entre 1985 y 1990, y después entre 2006 y 2011, porque se habla de algunas cuestiones judiciales. ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, no es la primera vez que Alan García es investigado. Investigaciones contra Alan García hubo después de su primer mandato por enriquecimiento ilícito y por cuestionamientos de su rol como jefe de Estado en la matanza del penal del Lurigancho, donde murieron muchas personas, algunos acusados de ser terroristas y muchos otros, se dice, tras una investigación que no lo eran. En el caso de enriquecimiento ilícito fueron archivadas esas investigaciones por una megacomisión cuando el presidente era Ollanta Humala, después del 2011. Luego ahora, esta segunda investigación que se está haciendo es una ampliación de 36 meses para investigar a Alan García y a su esposa ex esposa Pilar Nores, por un tema de lavado de dinero. La acusación que hay contra Alan García, que es bastante seria, es que él encabezaba una organización criminal no solamente en su primer mandato, sino en su segundo gobierno también, entre el 2006 y 2011, y que él era el líder, el jefe de esa organización criminal que se dedicaba al lavado de dinero. La Fiscalía aparentemente tiene información que, digamos, vincularía a Alan García con el lavado de dinero. Alan García, que está en el Perú, él tiene mucha libertad y viaja constantemente fuera del país, ha dicho que no tiene nada que temer, que esas investigaciones son infundadas, que una vez más se archivarán. Lo importante de esta nueva ampliación de investigaciones que se están haciendo contra Alan García es que esta es la primera vez en donde él es acusado de ser el jefe de la organización criminal de lavado de dinero. No es una sola cuestión de enriquecimiento ilícito, sino que se le vincula al lavado de dinero y que miembros de su familia son implicados en esta investigación. Creo que eso es importante. Él, además de ser investigado, también, además de que él está siendo investigado por ese tema, la lideresa del Partido Fuerza Popular, Keiko Fujimori, también está siendo investigada por un tema similar. Y tenemos al presidente Toledo, que está... Alejandro Toledo, que está escondido aquí en los Estados Unidos, contra quien hay una orden de extradición pendiente y una orden de captura. Un trámite que todavía no se ha procesado y que todavía está en veremos. Entonces, es interesante ver el momento en el que está pasando esta investigación, porque no es una investigación, son varias investigaciones a expresidentes del Perú. Hay otro par de noticias en los últimos 3 minutos de programa. Kazuo Ishiguro, de 62 años, nuevo premio Nobel de Literatura, como habrán visto ustedes, su novela más famosa, Lo que queda del día, publicada en 1989. Había nacido en Nagasaki y está en esa generación de nuevos literatos ingleses como Martin Amis y Julian Barnes, y también como Salman Rushdie, aunque es indio e inglés, a todos ellos del Reino Unido, y Ian McEwan también. Y hoy cumple 77 años una de las mujeres más atractivas, con seguridad desde las épocas de Adán y Eva, Raquel Welch, y a ella le dedicamos la sección en palabras. Dijo alguna vez Raquel Welch: no puedo creer que mi marido me sea infiel, soy Raquel Welch, ¿me entiende? Con toda la compasión que merece la señora Welch, creo que es posible. Creo que no le garantiza nada. Y bueno, pues básicamente la señora Welch siempre está en el ranking, ¿no? El sex symbol número 2 según Men's Health, el número 3 según Playboy. O sea, es de las más fuertes. Es ponerla muy abajo. María Luisa Rosell. Bueno, un poco sexista ese comentario, porque no el tuyo, pero digo, de pensar solamente le pasa eso a Raquel Welch, yo creo que le pasa a Paul Newman, seguramente le pasó también a Marlon Brando y seguramente le pasó a la esposa de Hugh Grant. Así es, exactamente. O sea que no creo que es solamente el caso de las actrices, sino también de los actores. Es verdad. Sí, yo creo que es infravalorar la capacidad de las personas para engañar, ¿no? Por otra parte, también me parece que este pensamiento de Raquel Welch en este momento yo creo que lo deben de estar teniendo mucha gente en el gobierno catalán y mucha gente en el gobierno español. No entienden lo que la otra parte está haciendo. Dios mío. Con lo importantes y lo guapos
que los señores Puigdemont y Rajoy son. Dios mío. Gracias, Pablo Porta, por haber estado aquí, María Luisa Rosell y Pepe Díaz Briceño, y a ustedes los espero mañana nuevamente en Club de Prensa. Dios mío.